acompaña puede tomar el boletín o la Biblia y me acompaña al capítulo 15 de Juan. Al capítulo 15 de Juan. Estamos estudiando gran parte de los pasajes y discursos que Jesús da desde el capítulo 13 hasta el 21. Y estamos mirando cómo Jesús desarrolla un tema mucho más extenso que tiene que ver con la unión que tienen sus discípulos con Él. La unión de sus discípulos con Él. Juan capítulo 15 es uno de ellos. Uno de los pasajes más populares del Evangelio de Juan. Juan 15, 1 al 11. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En este glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Vaya a tomar asiento. El tema de mi sermón hoy es la vida filial como comunión viva. La vida filial como comunión viva. Tal vez ha escuchado mucho el concepto de filial que hemos estado trabajando alrededor o a través de los pasados sermones. Filial tiene que ver con nuestra relación y nuestra unión con Cristo. Y es lo que Juan constantemente nos está presentando en palabras de Jesús. Si hay algo que Jesús está haciendo es mostrándonos la belleza de nuestra unión con Él. Este es el fundamento del Evangelio. Vamos a mirar hoy un aspecto extraordinario de esa unión que tenemos con Cristo. Y ese aspecto es la comunión viva que poseemos con Él. Tiene una imagen fantástica y bien fácil de entender que Jesús decidió utilizar con sus discípulos. Y que yo espero, ruego en mi oración, que podamos comprenderla y entenderla nosotros hoy aquí. Así que déjeme plantear lo siguiente. Este texto o esta porción bíblica, Jesús nos va a mostrar tres aspectos. Lo primero es que se va a centrar en que si queremos vivir vidas fructíferas, esas vidas fructíferas van a depender de la comunión viva que tenemos con Él. Va a estar basada en esa comunión viva. Lo segundo es que yo quiero hacerles una pregunta después de explicarles lo que eso significa. Porque Jesús pareciera asumir que todos sus discípulos desean vivir la vida así. Desean vivir una vida de comunión viva con Jesús. Y la pregunta para nosotros es si genuinamente es un deseo que tenemos en nuestro corazón. Y quiero culminar mirando un poco los objetivos de una comunión viva con Cristo. Jesús va a terminar exactamente mostrándonos el propósito o los objetivos de una comunión viva con Jesús. Así que déjenme iniciar con lo primero, esta invitación a una vida fructífera, una vida de comunión viva con Jesús. Una vida de comunión viva con Jesús. Miren cómo
cómo Jesús comienza. Está utilizando una antigua imagen bien peculiar o particular que le entendía los oyentes primarios de Jesús. Todos sabían lo que era tener un viñedo o un grupo o un sembradío de vides que dan uvas. Y él utiliza esa imagen y le dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el sarmiento o las ramas que producen uva. La única manera en que esas ramas produzcan uvas es que estén pegadas a la vid, al tronco primario, para que todos los nutrientes puedan fluir a través de la planta, del tronco principal, extenderse las raíces y por consiguiente dar frutos. Seguro has escuchado o has leído esta porción en otras ocasiones. Ahora, aquí está el asunto. Si escuchaste el texto bíblico que leímos cuando estábamos en el tiempo de adoración, te darás cuenta que Jesús no es el único que utiliza esta imagen. Es más, en esencia está haciendo referencia a la vez al uso que en el Antiguo Testamento se le daba a la imagen de la vid. En el Antiguo Testamento la vid era Israel. Era el pueblo escogido para reflejar el carácter de Dios. Pero la historia de Israel en toda la Escritura lo que nos muestra es la incapacidad de este pueblo de poder hacer justamente eso. Ahora, Cristo se presenta como el verdadero Israel. De manera que Él es el que cumple todas las expectativas de mostrar o revelar el carácter de Dios a los hombres. Jesús varios pasajes anteriores lo había dicho y en el Evangelio de Juan lo dice. Se lo menciona a uno de sus dos discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, ha visto al Padre. Ese es el rol de Jesús, revelar el carácter del Padre Celestial. Ahora Jesús utiliza entonces esa imagen que pertenecía a Israel en el Antiguo Testamento y se la está adjudicando. La iglesia no es la vid. La iglesia no es la vid. Jesús es la vid verdadera. Él es la vid. Entonces, partiendo de la idea de que Jesús es la vid, utiliza esa imagen para hablar o explicar tu relación y mi relación con Él. Así que dice: creyentes ustedes son, los discípulos en aquel momento, creyentes a nosotros que estamos leyendo el texto. Le dice: ustedes son los sarmientos, son esas ramas de la vid que llevan fruto. Y aquí está la clave: el fruto implica una vida agradable a Dios, una vida que vive conforme o de acuerdo al propósito maravilloso y hermoso de Dios. Eso es lo que fruto implica, una vida que se vive deleitándose en Dios y que lo que hace está de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Una vida fructífera, pudiéramos llamarlo de esa manera. Una vida fructífera. Entonces Jesús le dice: la única forma de llevar una vida fructífera es que estén unidos a mí. La única manera en que pueden dar fruto es en virtud de la unión que ustedes tienen con Cristo. Necesitan los nutrientes de la vid para ello. Iglesia, aquí hay una verdad muy profunda e importante para tu vida hoy. Esta es una verdad muy importante para ti, cristiano. Muy importante. Jesús lo resume en unas palabras icónicas. Mira a sus discípulos y les dice: separados de mí, nada. ¿Ves que hay cosas que pueden hacer? Hay algunas cosas que pueden realizar. No, Jesús les dice: separados de mí, nada pueden hacer. Es imposible que ustedes puedan hacer un ápice de bondad separados de Jesús. Separados de Él, nada pueden hacer. Usualmente nosotros no tenemos problemas con esa declaración y cuando las escuchamos pensamos inmediatamente en la salvación. De seguro a esta altura la mayoría de ustedes no tienen problemas en eso. Si Jesús
¿Hay salvación? Claro que no. Es más, somos una iglesia reformada. Nuestro lenguaje es la gracia y hablamos constantemente de que somos salvos no por nuestra habilidad, no por nuestra capacidad, porque la Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados. Somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Esto no se trata de 50 y 50, yo hago 50 y el Señor hizo 50 para yo ser salvo. No, esto se trata de 100% de parte de Dios y negativo 100 de parte de nosotros. No sé, sería neutral. Negativo 100. Todos estamos, y la imagen de mi es de espaldas a Dios, huyéndole a Él. Y Él en su misericordia y amor nos salvó. Tal vez has escuchado mucho esto y lo entiendes. Creo que el problema de muchos de nosotros va en otra dirección. En otra dirección. No tenemos problemas con la salvación. Pero una vez somos salvos, que agradecemos haber sido salvos, vivimos la vida como si de ahí en adelante se tratara de nosotros. De lo que yo hago, de mis esfuerzos, de mi capacidad, de lo que debo realizar. Pienso que tiene que ver con mi intelecto. Mientras más inteligente y más yo sea, mejor me va a ir en la vida y en mi relación con Dios. Pensamos que tiene que ver con nuestras aptitudes o con nuestra crianza o con nuestro mollero, con nuestra fuerza. Pensamos que la vida se trata de Dios hizo algo extraordinario por mí y me puso en un lugar, pero de ahí en adelante me dejó para que sea yo el que se haga cargo de mi propia vida y que a través de mi propio esfuerzo yo entonces glorifique a Dios. Y ese camino es letal. Porque, ¿sabes qué? Inmediatamente te vas a topar con todo el reguero que hay en tu vida. Y la desilusión tocará tu puerta y se apoderará de ti. Al darte cuenta que con tus capacidades y con tus habilidades no logras echar ni tan siquiera un paso adelante. Y Jesús nos dice, escúchenme, separados de mí, nada pueden hacer. No se trata solo que estemos injertados en el tronco, no. Es que somos las ramas y la única manera de poder dar frutos que hagan exaltar la rama es que la savia que sale del tronco llegue hasta las ramitas y ellas puedan ser alimentadas y nutridas lo suficiente para poder entonces dar los frutos necesarios que hagan honrar la planta. Llega a encontrar la planta. Cuando miramos eso, aquí es que empieza la cosa a ponerse un poquito complicada. Miramos nuestra vida y decimos, pastor, tal vez no hay muchos frutos en mi vida, no los frutos que yo anhelo que hay. Seguro no te miras a ti y dices, no, yo soy una máquina productora de frutos espirituales. No, de seguro vives la vida frustrado diciendo, yo quiero amar más a Dios, yo quiero anhelar más a Dios, yo quiero dar más fruto. Dígame cómo puedo hacerlo. Y Jesús nos dice, empezando a cambiar el lenguaje, cómo Jesús lo está haciendo en tu vida. Separado de Él nada puedes hacer. Entonces, nos regala una perspectiva adicional de esta rica imagen. Nos dice, mira, yo soy algo, pero mi Padre está bien activo en lo que yo estoy haciendo. Él es el labrador. Y como labrador está bien pendiente a tu vida. Él sabe que hay trabajo que hacer en ti. Él sabe que hay trabajo que hacer en mí. Jesús entonces nos dice que el Padre como labrador tiene su rol, y su rol es podarnos, cortar las ramas secas de nuestra vida que absorben los nutrientes pero no dan fruto, para que así se maximice la vida para que dé fruto.
Dice, Él coge y los poda para que den más frutos. En palabras sencillas, ¿qué nos dice Juan? Dios está en el trabajo de la poda y va a hacer todo aquello que sea necesario en nuestras vidas para quitar lo que esté obstaculizando nuestro crecimiento en Cristo. ¿Alguna vez has visto el amor de Dios reflejado así? El amor de Dios manifestado en cortar cosas en tu vida a las cuales te has apegado mucho, pero Dios las quita porque sabe que pueden y que son destructivas para ti. Es fácil cuando miramos aspectos que hasta nosotros sabemos que son destructivos. Pero ¿cómo nos duele cuando hay posesiones o sueños o acciones o pertenencias o amistades y relaciones que son nuestras, que amamos, que queremos, que nos deleitamos en eso que tenemos o que poseemos, o en el estatus que podemos disfrutar, y de repente se va de nuestras vidas? Voy a decir, la respuesta principal de la gente es o mirar a ver qué hicieron mal, o tal vez echarle la culpa al diablo. Muchas veces es Dios cortando y podando cosas que te agradan, pero te están destruyendo y te están robando la fuerza de lo que genuinamente es perfecto y bueno para ti. Dios es experto, escúchame bien, Él es experto, no te va a pedir permiso, no te va a solicitar una audiencia para ver si le permite cortar una raíz, porque Él sabe que en la medida en que esas raíces secas continúen multiplicándose, van a ir debilitando tu vida. Él no te va a pedir permiso, Él va a entrar y las va a cortar. Como un excelente cirujano, cuando el paciente llega a su sala en emergencia, no hay tiempo para preguntarle si quiere. Bueno, esperamos que la persona quiera. En el caso de la imagen de Jesús, la planta no va a decir sí o no. Jesús lo va a hacer. El Padre lo va a hacer de la manera en como muestra su amor, cortando, quitando y arrancando, separando eso para que podamos dar el fruto que Él desea. Déjeme volverle a explicar una vez más, y sí, Él lo hace. Él es experto en separarnos de personas. Él es experto en trayendo momentos a nuestra vida para que situaciones o cosas que simplemente nos están desviando de Él sean removidas y quitadas. ¿Tú sabes cómo los cristianos en el pasado llamaban a esa doctrina? La perseverancia de los santos. Mira, yo decía, Dios hace todo y está encargado en todo y va a hacer todo lo necesario para que el creyente continúe caminando hasta el final. ¿Tú sabes cómo ellos veían eso? Como un acto del amor de Dios. Como un acto del amor de Dios. Es más, ese acto de podar, de quitar y de arrancar, lo que significa o implica es que estás pegado a la raíz y por lo tanto estás unido a Cristo y por consiguiente le perteneces a Él. Mira el caso con aquellos que están en la vid pero despegados de la vid. Mira las palabras de Jesús. Mira las palabras de Jesús. Todo sarmiento que en mí no da fruto. Verso 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Por lo tanto, el que está conectado a Él es el que da fruto. Luego vuelve nuevamente con lo mismo.
permanezcan en mí y yo en ustedes. Verso 4. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Jesús utiliza una imagen del campo, del mundo, del cuidado de la vid. Las ramas que se despegan completamente del tronco, empiezan a secarse. Y al secarse no van a dar fruto. Así que lo que hace inmediatamente el agricultor que está cuidando es que corta esas ramas y las separa. Y eventualmente después las trituran y las queman. Es una imagen del juicio final. Entonces, lo que él está diciendo Jesús a sus discípulos es: ustedes están en mí. Recuerda, el primer verso que aparece en su texto es Juan 13:1. Él amó a los suyos y los amó hasta el final. Así que él está diciendo a sus discípulos: ustedes están unidos a mí. Así que el Padre va a empezar a podarlos a ustedes. Hay una gran diferencia entre ustedes y los que no son míos, los que no están unidos a la vid. Aquel creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo está unido a la vid, y por consiguiente, como está unido a la vid, el Padre va a podarlo. No significa que yo, que estoy unido a la vid, en algún momento me puedo despegar de la vid, porque eso sería una imprudencia de aquel que está cuidando de la vid. Y Jesús nos dice inmediatamente que quien cuida de la vid es el Padre, y él no comete imprudencias. Así que le dice a los míos, a los que han nacido de nuevo, a los que están en Cristo Jesús, a ellos el Padre va a podarlos para que den frutos. Porque el primer fruto es el arrepentimiento. Y ya en adelante el resto de frutos que vayan a dar, el Padre se va a encargar de que ellos puedan continuar dando frutos que puedan honrar a esa planta. Por consiguiente, es un llamado a decirnos: confía, estás unido a la vid y puedes disfrutar de esa bendición. Ahora quiero que vea algo. Jesús parecía inmediatamente tener una especie de paréntesis interesante en el verso 7. Termina el 6, mire el 7 conmigo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y esto parece ser más un imperativo que simplemente el hecho de tener una opción si ellos pueden hacerlo. Porque arriba le digo, ya ha dicho, verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Si dice, mis palabras están en ustedes, por consiguiente, ustedes permanecen en mí. Miren lo que les dice: pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, como les comentaba en sermones pasados, esto no es un cheque en blanco para poner lo que tú quieras ahí. Pide lo que tú quieras. Una mansión de por lo menos, no sé, millones. No. Pide lo que tú quieras. Último carro. No. Pide lo que tú quieras. ¿A qué se refiere? Cuando Jesús dice, pide lo que tú quieras y se te va a dar. Esto está más dirigido al deseo y al anhelo de sus discípulos. Jesús les está diciendo, míralo conmigo una vez más, verso 7, lo tienes ahí. Jesús le dice a sus discípulos, mis palabras permanecen en ustedes, por consiguiente ustedes están siendo limpiados. Es la forma en cómo el Padre está podándolos a ustedes. Mis palabras, lo que yo les he hablado, que muestren el Padre, lo que el Padre utiliza por medio de su Espíritu para podar nuestras vidas. Están siendo limpiados para dar fruto. Esto implica que el carácter de ustedes está cambiando. Pero está cambiando algo más profundo aún que simplemente el carácter. Está cambiando algo más profundo aún que la
las acciones que los creyentes o los discípulos en aquel momento están haciendo. Jesús se da cuenta que lo que está sucediendo en el ser humano por su unión con Cristo es más profundo que ser moralmente correcto. Es mucho más profundo. Está cambiando, escúchalo bien, está cambiando los afectos. ¿Qué son los afectos? Son los deseos del corazón. Son la respuesta del ser humano. Son los anhelos racionales pensados para alcanzar algo. Los afectos están siendo cambiados. Como Jesús lo está presentando, es como si nos dijera: el ser humano hace lo que desea. Y solo cuando sus deseos y afectos son redimidos, podemos actuar conforme a Dios. De nuevo, mira acá. Jesús le está diciendo: hay algo que está cambiando y transformando su interior. Sus afectos están siendo transformados por la palabra. Yo sé, ¿cómo rayos, pastor, usted ve eso en esa sencilla oración del capítulo 7, del verso 7? ¿Cómo usted lo ve? Mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran. La palabra que va a utilizar Juan para querer, de la manera, va a decir: pidan lo que desean, quieran, deseen. Tiene que ver con el deseo y la disposición del corazón. La palabra que va a utilizar para desear, telos, una palabra griega que implica propósito, pero como la utiliza Juan, telete implica una disposición en el interior de actuar de forma pensada, procurando querer en particular algo. ¿Por qué? Porque Juan utiliza ese verbo en modo subjuntivo presente. Lo que es importante para lo que eso significa. No tiene que buscar lo que es subjuntivo, se lo voy a explicar aquí ahora. ¿Qué está diciendo? No está expresando un simple deseo impulsivo o momentáneo, sino una disposición continua de la voluntad del ser humano. Ahora, mírenme, Jesús le está diciendo: ustedes permanecen en mí porque mis palabras permanecen en ustedes. Y ya les dije que mis palabras los han limpiado. Por lo tanto, mis palabras han transformado el interior de ustedes, y eso se refleja de tal manera que cuando ustedes oran, lo que piden, lo que anhelan rogar, lo que anhelan pedir, lo que desean llevarle a Dios en oración, es que sus vidas den fruto y sean cambiadas para que reflejen la gloria del Señor. No es: voy a pedir el primer impulso que siento en mi corazón. No, esa no es la palabra que Juan utiliza, que hay una palabra en griego para eso, para el impulso que surge del corazón. Pero Juan está diciendo: no, pidan lo que quieran, porque ese deseo es un deseo bien pensado, que está transformado por la palabra de Dios, que está limpiando el corazón de ustedes. La oración refleja más que cualquier otra cosa tu verdadera convicción. Cuando el corazón anhela la voluntad de Dios, lo que pide en oración es justamente eso: que se haga la voluntad de Dios en su vida. Exactamente eso. Estas son personas cambiadas, con anhelos y afectos cambiados, que oran ahora conforme a la voluntad de Dios. La boda divina, el Dios podando sus vidas, ha dado como resultado personas que aman y desean y quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, lo veremos, serán creyentes que continuamente le estarán diciendo: Señor, esta es mi oración, quita de mí todo lo que impida que pueda glorificar tu nombre. ¿Has orado así? ¿Es esa tu oración continua? ¿Es justo eso lo que dirige tu tiempo de oración o tu anhelo delante de Dios? ¿Es tú aquel que
y le dice: Señor, sobre todas las cosas, quita de mí lo que no te glorifica y permite que mi vida pueda dar frutos para gloria de tu nombre. Esa es mi oración, Señor. Yo quiero agradarte. Haz en mi unión contigo, haz en mí lo que tengas que hacer. La pregunta hoy es si vivimos así. Si sientes genuinamente una pasión en tu corazón por orar. La vida cristiana no es vida sin oración. Cuando oras, ¿está esto presente delante de ti? ¿Está esto ahí? ¿Surgiendo y saliendo? ¿O hemos sido infectados con uno de los virus más grandes que están destruyendo esta sociedad? Los especialistas en cultura reconocen que nuestra sociedad tiene una característica bien peculiar. Ellos han determinado, tanto sociólogos, psicólogos, entre otros, como complacencia moral. Ese es el término que han utilizado, complacencia moral. Se refiere a un estado generalizado de autosatisfacción acrítica respecto al propio desempeño ético. En otras palabras, nuestra sociedad es una sociedad que se siente bien no siendo ética, no teniendo estándares de moral. Se siente bien. Es más, pareciera ser la norma retar todo principio moral establecido. Pero cuando llevamos eso a la fe cristiana, que no es moralidad, pero tiene principios éticos, la pregunta que nos hacemos es: y es que yo quiero que nos hagamos con mucha sinceridad. ¿Hemos adoptado una complacencia espiritual en nuestra relación con Dios? ¿Hemos llegado a un momento donde nos sentimos complacientes? Donde hemos aprendido a convivir con nuestros fracasos y con nuestros errores, con nuestras fallas y pecados. Hemos aprendido a convivir y hemos normalizado eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Los expertos, utilizando el concepto de la complacencia ética, dicen que hay tres características de la persona que vive influenciada por la complacencia ética. La primera, y ellos dicen, tiene la característica de una acción insuficiente. Sienten, los chamacos y mi generación igual, sienten que su grano de arena para cambiar la sociedad es darle like a un post en contra de la injusticia del gobierno. Le di like o lo reposteé en Facebook, ya muestro mi capacidad de moralidad. Yo recuerdo, esto es fuera de elementos políticos, pero una realidad, recuerdo hace varios años atrás, durante la pandemia, en particular en el momento más fuerte de la crisis en Estados Unidos con todo el movimiento de Black Lives Matter, cuando Nike, Adidas y Puma estaban reventando las redes de indignación, tirando tenis con relación a las injusticias, y tiraban tenis que decían justice, y las tenis valían $220 para que los muchachos se las pusieran y salieran a las calles a marchar con el suit completo de Nike de $500 con la palabra grande justicia, y sentían que ya habían dado su gota de apoyo a la situación. Luego surgieron los reportes por detrás. Nike como compañía mantenía a trabajadores en la India y en otras partes de Asia como China cobrando prácticamente nada, y que cada tenis le costaba alrededor de unos 20 o menos dólares, y lo que le pagaban a los trabajadores era nada. Y todo el mundo hablaba de la inconsecuencia de la generación
y de las personas de darle like implicaba, yo estoy a favor de la marcha, pero seguías consumiendo sin importarte lo que la compañía estaba inmoralmente haciendo en otros países. Ya, esa realidad con diferentes matices que podemos distinguirla, ¿no ocurre lo mismo en nuestro carácter personal? Sí, déjeme contextualizar un momento. Mi tiempo en pantalla, el statement del próximo pastor predicador de podcast diciendo al aire libre una crítica contra los hermanos carismáticos, y yo le doy like y lo repuesto diciendo, ahí está, esa es la verdad y esa es mi verdad reformada, aunque el resto de mis principios de vida no reflejen en lo absoluto los principios y las verdades cristianas, pero ya cumplí con mi cuota, lo presenté ahí. Y siento de alguna manera que hay unas acciones que hago, pero después te das cuenta que son totalmente insatisfechas, porque el cambio en el corazón no descansa en acciones externas y públicas que yo pueda hacer. El cambio genuino en el corazón inicia cuando reconozco que estoy unido a la vid y que es Cristo en mí el que transforma y cambia todas las cosas en mi vida. Segunda característica que yo pienso, las expectativas de autosuficiencia. En la sociedad ellos creen que los problemas se pueden solucionar únicamente con cambios de estilo de vida. Piensan que esto se cambia si cambiamos estilos de vida y comportamientos, que tú puedes manejarlos, puedes hacerlo. Cuando traducimos eso a nuestra relación con Dios, esas expectativas de autosuficiencia es creer, yo sé cuál es mi pecado, pero pienso que con mi vida yo puedo dar unos pasos pequeñitos, con mi propia fuerza, ya ellos son suficientes. Y aquí está el pequeño detalle, siento que hice algo que estuvo bien, y ahí viene la autojustificación. Hice algo bueno, así que ya mi vida está transformada. Y luego me encuentro en el suelo gritando, encontrándome que todavía mi carácter, mi corazón siguen luchando por lo mismo. Y aquí esa es la idea de pensar que yo mismo puedo hacer las cosas. Lo que me está diciendo Jesús es, separado de mí nada puedes hacer, absolutamente nada. La tercera característica es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio. Los especialistas dicen que tú y yo supuestamente tenemos una necesidad biológica de certidumbre. Y esa necesidad hace que el cerebro prefiera rutinas familiares antes que la incomodidad de adoptar nuevos estándares. El cambio. Y una gran verdad, yo soy una persona más aburrida a la hora de ir a un restaurante a comer. Siempre pido lo mismo. Tengo un platillo para cada lugar donde voy. Tal lugar me como lo mismo siempre. Hay un montón de otras cosas y por alguna razón extraña, aburrida y rara, solo pido lo mismo todo el tiempo. Voy con mi esposa y ella le pregunta a los nenes y cuando me pregunta a mí, la respuesta casi es inmediata. No, yo sé lo que tú quieres. Ya lo va a pedir. Lo mismo siempre. Lo mismo siempre. Eso pudiera estar hablando. Está bien en ese aspecto, no hay nada malo, pienso yo, no sé, tal vez me pierda de algunas delicias externas. No puedo obrar así, como se trata de mi vida y de mi corazón. No puedo caer en la idea de que soy así, así soy. Yo aprendí a aceptarme a mí mismo. Esa resistencia al cambio. Cuando Jesús me viene y me dice, el Padre está cortando, porque tú estás unido, y está transformando profundamente todo en tu vida. ¿Cómo logramos superar esto? Jesús nos dice, estás unido a mí, yo me encargo de eso. Estás unido. En la unión con Cristo, el aspecto filial que estamos trabajando, no es lo mismo que la comunión con Cristo.
Si se dan cuenta, él está hablando sobre la comunión, y lo que quiero mirar. La comunión, a veces está arriba, a veces está abajo, cambia constantemente. Nuestra unión con Cristo es una seguridad que no cambia. La unión con Cristo es el fundamento. Nuestra comunión con Cristo se desprende de nuestra unión con Él. Nos vamos a encontrar en temporadas de nuestra vida donde vamos a estar con nuestro corazón luchando por la boda de Dios, donde nuestra oración no va a estar alineada a Él, y van a haber momentos en la vida donde nuestra oración está más alineada a Dios. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque todavía hay algo de nosotros que se resiste, pero lo que no falla, lo que no cambia, lo que no varía es que tú y yo estamos unidos en Cristo, estamos unidos a Él, y por lo tanto somos parte de los que reciben la savia, los que reciben la vida que transforma y que cambia el corazón. Déjame dar un ejemplo para pasar a mi última parte de terminar mi sermón hoy. Recientemente unos muchachos publicaron un video sobre la vida de uno de los padres del presbiterianismo norteamericano. Machen fue tal vez uno de los grandes pioneros del mundo presbiteriano. Machen era teólogo, actualmente fungió en un par de posiciones pastorales, pero en particular se le reconoce porque él con un grupo de colegas que eran profesores de Princeton se opusieron a todo el movimiento liberal dentro del presbiterianismo de Estados Unidos. Iglesia Madre, de donde sale también la PCA, nosotros, PCUSA, había negado a Cristo, había negado los fundamentos principales y básicos de la fe cristiana. Machen no pudo más que simplemente después separarse de ellos. Levantó un seminario, el seminario de Westminster, en Filadelfia, y las iglesias que ya no podían estar ahí porque entendían que se habían apartado de la fe cristiana, habían formado una nueva denominación, la OPC, la Orthodox Presbyterian Church, la denominación hermana de nosotros. Machen estuvo bien activo en la organización y el soporte de las iglesias y del seminario. Luego de grandes batallas y de estar involucrado en procurar que la verdad del Señor pudiera no solamente transformar esa nueva denominación, sino también rescatar la denominación donde él había salido y que amaba, decidió una tarde ir por todo el norte de los Estados Unidos a dar una serie de predicaciones para fortalecer las iglesias que se habían levantado. En una de ellas se enfermó y tomó un catarro que terminó el fin acabando con su vida. La persona que estuvo con él, el pastor que lo invitó y lo hospedó en su casa, escribió en su diario las últimas palabras que Machen le dijo antes de morir. Antes de morir. Miró al pastor con dificultades para respirar ya y le dijo: de lo más agradecido que estoy en la vida es de la obediencia activa de Cristo. Son palabras de un teólogo, obviamente, pero son palabras de un creyente. ¿A qué se está refiriendo? Él está diciendo: si hay algo que yo agradezco, es que en la eternidad no me van a juzgar por mis virtudes, sino por las de Cristo. Yo agradezco que aquel día voy a estar delante de la presencia del Señor y Él me va a ver a mí, pero es como si estuviese mirando a Cristo Jesús, porque Él tomó mi lugar en la cruz para que ahora yo ante el Padre sea tratado como si hubiese vivido la vida de Jesús, porque Jesús fue tratado como si hubiese vivido la mía. Eso es lo que la unión con Cristo nos permite. Eso es lo que la unión con Cristo nos permite. Ser tratados como si hubiésemos vivido la vida de Jesús. Por eso Machen en sus últimas palabras dice: agradezco por la obediencia activa de Jesús, porque su vida imputada a mí, su justicia me garantiza la eternidad delante de mi Padre Celestial, delante de Él. Y es esa verdad de unión con Cristo lo que nos debe llevar a una relación con Él, donde nuestros afectos sean cambiados, y en virtud de nuestra unión con Él
anhelar, desear vivir para su gloria. El anhelo de querer cambiar, de no quedarnos como estamos, de seguir creciendo y dando fruto para gloria del Señor.